Quizá existan en la historia varios Erasmos y varias avenidas famosas, esto a lo largo y ancho del planeta. Por ejemplo, Erasmo de Róterdam y la Quinta Avenida. Pero muy particular y especialmente en este segundo episodio de Cali, Hijos del Norte, delinearemos a nuestro Erasmo de la Avenida Sexta. Un hombre que ha pasado cerca de 5 décadas en las cuadrículas, giros y extensiones de esta sin igual avenida, donde el viento hace de las suyas todas las tardes, también desde hace muchas décadas. Andrés Caicedo, otro hijo del norte y quizá el hermano mayor, decía con certeza que es en San Antonio donde nace el viento, a lo cual habría que añadir que es en la Avenida Sexta donde el viento vive y no muere, pasando a un raudo frente al rostro afable de Erasmo de la Sixth Avenue. A propósito, el ser más popular entre la gente. Buenas, feliz año. Buenas, listo. Muy buenos días, estamos aquí con el amiguísimo entrañable de tanto tiempo, Erasmo, el famoso Erasmo de esta ciudad, de este sector del norte, de esta Avenida Sexta. Un saludo muy cordial, Erasmo. Don Carlos, igualmente, el abrazo de antemano al señor Carlos, porque somos amigos de hace muchos años, desde la época que esta Avenida Sexta era muy agradable, muy prodigiosa, muy transitada, muy comercial, y estamos aquí para hacer un reencuentro de todas esas épocas. Muy bien, Erasmo, muy gentil. Empecemos por la presentación tuya y por la presentación de tu bonito negocio, Erasmo. La idea aquí es mantener una buena vibra, porque estamos en una avenida principal donde hay cantidades de gente con buena energía, con mala energía, y mantener una buena vibra para atender al público. Muy bien, se llama Revistería Landazuri. Correcto. Porque tu nombre completo es Erasmo Obando Landazuri. Correcto. Erasmo, ¿cómo y cuándo llegaste al norte de Cali? Aquí llegué en el año 1970. Después de los Panamericanos pasé por este sector. Yo vi que era muy transitado y me di la idea de que se podía poner un negocio en este sector porque habían universidades, colegios y era muy transitado, pero no había este servicio así como a la mano del mecato, de la revista, del periódico. No había casi ese tipo de negocio y a mí me dio la idea para colocar ese tipo de negocio porque ahí llegan también muchos turistas para la cultura, que preguntando direcciones, y entonces como a mí me gusta mucho leer, entonces para mantenerme informado de todas esas cosas. O sea que entonces llegaste en el 70, ¿de dónde venías y dónde te estableciste aquí en el norte? En la avenida Octava con calle 12. Perfecto. Detrás del Colombo Americano. Inicialmente allí viviendo. ¿Cuáles son esos primeros recuerdos de ese momento en el norte? ¿Cómo encontraste el norte? ¿Qué ambiente se vivía en ese tiempo en los 70? La gente era muy amigable, muy educada, muy cultural. Era un ambiente todavía familiar, que uno conversaba con los clientes y era una cosa familiar, una cosa muy amigable. Y había mucho negocio por aquí donde la gente venía a caminar, a pasear, a comerse un helado, a disfrutar de la Avenida Sexta, porque había muchos almacenes de ropa, de calzado, había multi, de lociones, etcétera, y era muy tranquilo, muy amigable y en el sector muy agradable para salir a caminar. Después que las personas salían de trabajar, venían a caminar por acá, a pasar un rato agradable, a encontrarse con los amigos, para comerse un helado, para tertuliar. Esta primera residencia tuya está entre los límites de Granada y Guanambú. Eso allí en ese sector es Granada, detrás del Colombo Americano. ¿Todavía es Granada? Todavía es Granada porque coge la Comuna 2. Ok, bueno, ¿y después te desplazas a otros lugares? ¿Vives en otras partes aquí en el sector? No,
únicamente allí. ¿Todo el tiempo? Únicamente ahí. Ok. ¿Qué recuerdos tienes, por ejemplo, de la Loma de las Tres Cruces, del Colegio San Luis, de las canchas del Colegio San Luis? Del Colegio San Luis tengo recuerdo de que muchos funcionarios de la alcaldía estudiaron allí. Los conocí porque en esa época de estudiante les vendía cuentos en vacaciones. Ellos venían a leer cuentos, Arandú, Calimán, El Hombre Araña, increíble. Yo tenía un estándar de que todo ese sector de jóvenes que estudiaban por aquí en colegios, ellos venían en temporada de vacaciones a leer esos cuentos. Y entonces yo tenía un estándar por ahí de unos 120 cuentos, ¿me entiendes? Y yo tenía una exhibición muy buena donde ellos venían y se sentaban y ponían a leer sus cuentos. Yo se los alquilaba a ellos por cuentos y ellos a medida que iban eliminando los cuentos pasaban a otro y en la temporada de vacaciones se mantenían aquí. Muy bien. Desde ese tiempo y hacia acá, ¿cómo has visto la evolución de barrios como Granada, como Guanambú? No sé si de pronto tienes información de Versalles. Es decir, ¿cómo ha ido cambiando el sector? El sector urbanísticamente ha ido cambiando porque era muy residencial. Todos esos sectores que usted me está preguntando eran muy residenciales. Había muchas familias muy agradables. Los hijos de todas las familias, uno los conocía, hoy en día son unos señores que pasan por aquí y me recuerdan, hay unos. Como por ejemplo, aquí en este edificio Nidia vivió un prestante odontólogo del Seguro Social. Tuvo 4 hijos, 2 mujeres, 2 varones. Todos me recuerdan con gratitud. Hablando de esas familias, ¿tú recuerdas apellidos de esas familias norteñas que recuerdes? Guerrero, Martínez, los Villegas que vivían acá atrás, los Guzmán que vivieron allá arriba en Guanambú, que de ahí también salió el alcalde Mauricio también, el papá del amigo Espina, también eran clientes míos, me compraban, el doctor Guerrero me compraba también revistas Semanas. Aquí en este edificio Nidia viven una familia de Guerrero Yancy, que él fue presidente de la América. Aquí vive una hija de ella y él vivía en esa época ya en Guanambú. ¿Es verdad el mito de Playa Alta y Playa Baja? Playa Baja. Sí, es decir, en Granada se maneja a veces sí, ese mito, sí, ¿no? sí, sí. ¿Es real, es verdad? Es real, ¿no? es real. ¿Por qué? Explícanos ese mito. Ese mito es real porque Playa Baja es los tipos de personajes que vivían por acá y manejaban otras cosas. Esa era Playa Baja. No viene al caso de explicarte más porque era otra cosa, es que por eso le decían Playa Baja. ¿Me entendés? Y Playa Alta eran los que están en otro cuento de literatura, de estudiar en otras cosas. Y Playa Baja el otro. Que de ahí esa Playa Baja salieron varios personajes que no quisieron seguir estudiando y se dedicaron a otras cosas. Y son pocos los que viven. Y esa es la historia de Playa Baja. Son pocos. La clasificación. Sí. ¿Qué recuerdos tiene usted de la 15? De la 15... La gallada de la 15. Sí, era una gallada muy agradable de toda esa gente de la 15. Hoy en día ese personaje ya no vive nadie por acá. El único que únicamente viene por aquí de vez en cuando fue Valdo. Y del resto todos se han ido. Todos. Ñato vive en Ginebra. Sí, se fue a Ginebra. Se fue a Ginebra, trabaja con vinos por allá. Otro que queda es Pachito Victoria. Se está viendo en Santa Mónica, por allá por Santa Mónica, se fue para allá. Vive por allá porque le decían Pan de 5. Pan de 5. Pan de 5, él vive por allá, compró un pedazo de tierra yendo para Yumbo, al lado de la cumbre por allá. Y los Gómez, ¿qué hicieron los Gómez? Los Gómez vive la hermana allí, todos se fueron. Todos se fueron. Sí, únicamente la hermana vive ahí, está en la esquina de ese edificio, ahí viven ellos. Okay. Pero está una hermana y se fue, bueno, de esos Gómez han habido 3 varones. Y el famoso Charlie Pineda, que nunca se fue. Ese se mantiene por aquí, pero ese vive por allá por los lados del centro. Se mantiene por aquí. Yo estoy hablando también casualmente con él sobre el tema de la historia de Granada. Y con mucho gusto, cuando quiera nos sentamos a tertuliar. Erasmo,
Nos contabas que tú tuviste algún contacto con Andrés Caicedo. Sí. Cuéntanos en cámara cómo fue ese El contacto con él era de que pues él vivía en su cuento, de su literatura. Él conversaba con la gente y de cada persona que te conversaba sacaba una historia para él escribir, ¿me entendés? Para él escribir, porque él a toda hora se mantenía con actuación, ¿entiendes? Le gustaba mucho la literatura, poesía, y le gustaba mucho los sitios como urbanísticos y allá para poder escribir y todas las cosas así. Ahora vamos a pasar ya más de fondo a la Avenida Sexta, que ha sido tu lugar casi que de vida, Erasmo. Sí, ¿Cuántos claro, años en la Avenida 50 Sexta? años. 50 años en la Avenida Sí, Sexta. sí, Bueno, muy bien. ¿Cómo era inicialmente la Avenida Muy Sexta? concurrida. Ya. Era muy concurrida y peatonalmente sobre los carros era doble vía en esa época. Existía el puente Ortiz, que por ahí pasaba, me acuerdo tanto, el azul plateado. Pasaba esa ruta por ahí y bajaban y subían los carros por aquí por la avenida Sexta. Era doble vía, ahí quedaba Bianca. Y yo tengo ahí inclusive unos fotos de la época cuando existía Bianca ahí en el puente Ortiz. Y eso por aquí era muy agradable, muy concurrido, muy chévere. Y eso me fue enamorando de este sector que cada día es mi negocio. ¿Me entendés? Ese amor, es decir, este ha sido tu territorio, Sí, tu claro. vida. Mejor dicho, tú no concebirías la existencia sin la Avenida Sexta, Erasmo. Exacto. Otra cosa, tú te vas de Cali a otro lado a pasear, por decir algo, a otro país. Y vos puedes estar, por decir algo, en Bogotá o en Los Llanos, en Barranquilla, en otro sector, pero llega la época de diciembre y eso te llama, la energía de la feria de Cali, el ambiente de la gente, eso te llama. Vos te pones, te erizás, uy, yo no me pierdo la feria de Cali, yo quiero estar en la feria porque es una cosa muy agradable. En esa época pues que existían los 100 barrios caleños, no sé si te acordás. Los 100 barrios caleños, y en todas las comunas habían cantantes, bailarines, gente muy querida, muy agradable, y los entrevistaban ahí, quedaba Caracol en la primera, ¿entendés? Y ahí había un personaje que se me escapa el nombre, que siempre llegaba y los entrevistaba de las actividades que habían en esos barrios, ¿entendés? Y eso salieron todas esas academias de baile, que ahora se llaman todas academias de baile para la Feria de Cali. Esa época era gratis, se hacía todas las cosas, era gratuito. La Feria de Cali no cobraba en esa época nada, todo era para el pueblo. Eso fue ahora, decimos desde la época que como de Guzmán para acá, que empezaron a poner por codo y a poner que tribunas, que todas las cosas, pero eso era para el pueblo. La Feria de Cali siempre era para el pueblo, las verbenas, en los cristales, en todos los barrios. Y era muy tranquilo porque la gente iba con familia. Yo llevaba a mis hijos ahí en el campo pequeño, los hijos que vos conocés, pequeños, íbamos a la verbena y la pasábamos delicioso, bailamos, disfrutamos, nos tomábamos uno su cervecita, nos tomábamos su traguito ahí muy agradable, su manzanilla muy agradable. Uno iba allá a los cristales a verla y a la verbena y la pasaba uno delicioso, sin problema. Erasmo, la Avenida Sexta ha tenido etapas, épocas. Ha tenido etapas de acuerdo a los gobiernos. Sí. Yo he pasado aquí cantidades de gobiernos. ¿Por qué? Porque, vea, hace poco, aquí que estuvo Ospina, por ejemplo, este andén era de granito, así como el de allá. Como este edificio lo cogió el Estado, entonces aquí hay unas oficinas del Estado y él debía favores políticos. Cogieron y cambiaron esto, lo levantaron todo, colocaron esta fachada. Pero ese material de allá, pues toda la vida es más fino, más fuerte. Pero por favores políticos hicieron eso. ¿Me entiendes? Y muchos andenes, la época que estuvo Villegas, Ajá. que estuvo Musculitos. Musculito es el alcalde, Era militar. ese que tiene un negocio de cimentos. Ya. Cobo. Cobo. Sí, Cobo. Todos ellos han hecho cosas para cambiarle la fisonomía de la avenida Sexta, pero no ha mejorado económicamente, se ha ido de para atrás, porque comercialmente los impuestos son muy caros y la gente que pone un negocio y ve que los impuestos son muy caros, aguanta.
tienen que cerrar, ¿me entendés? Pero si ellos cambian el sistema de los impuestos comerciales acá, esto puede ser más concurrido. Un arriendo por acá es altísimo, entonces la gente va a poner un negocio real. Está, decimos, 6 meses, 8 meses, 3 meses, chao, no le da más. Los servicios son altísimos. Son carísimos, el estrato es muy alto. Altísimo. Basura nomás altísimo, 70.000 pesos, por ejemplo. Y cada recibo es altísimo. Y no lo hacen ellos bien, fácil. Y eso, antes esto urbanísticamente era impecable, agradable. La misma gente, la misma familia, salían y barrían el antejardín y se venía bien pulcro. La época de los vecinos que se pasaban a la natilla, el puñuelo, ya eso casi ya no se ve, hermano. No sé si en los barrios populares, pero por acá eso ya casi no se ve. No sé si en los barrios populares. Hablemos de personajes de la Avenida Sexta. ¿Qué personajes clásicos de la Avenida Sexta recuerda usted? Estaba Chichi, Guerra, Caravana y la flaca esa que se iba a bañar allá al río, Jovita. Ahorita, ok. ¿Entendés? Pero se mantenía más que todo por aquí, era Chichi y Guerra, el que da la bendición y le decía la grosería a las personas, ¿me entendés? Bueno, una cantidad de palabras, ¿me entendés? Y esa Jovita se iba para allá para el río y uno iba para allá por Santa Rita a nadar y todas esas cosas. Y ella se iba allá a nadar también. ¡No me miren! Y ella decía, ¡no me miren! ¿Me entendés? La carta, pues allá hay un monumento de ella que solamente era un personaje. Los hippies, la época de los hippies. Ah, pues a ver te digo, la época de los hippies es una época muy buena, del 80 al 90, una época buena que se mantenían ahí trabajando con sus artesanías muy bien. Del 90 para acá, eso se puso muy delicado porque ellos no utilizaban esa creatividad de hacer todas las manualidades, sino que se dedicaron a vender droga. Entonces el gobierno empezó a hacerle seguimiento a eso porque ya el ambiente se puso muy pesado, inclusive que ahí mataron 2 personas porque se peleaban por la zona. Por la zona. Adiós. ¿Cómo está, doctora? Gracias, lo mismo por el saludo de su esposo que estuvo por aquí también. El caso de Milo. Milo pasó por aquí, se anda en bicicleta, el hombre del rock. El hombre del rock, de la guitarra, el hombre de San Papatí. Sí, el hombre, para eso tiene... Buenos días, doña Gladys, ¿cómo está? Bien, gracias. Lugares tradicionales de la Avenida Sí, Sexta. aquí había un lugar que se llamaba de hamburguesas, que se llama Monchi. Él vendía hamburguesas, vendía papa, vendía unas carnes ahí en esa época. Antes de eso, de este edificio, que era del Colombo Americano, aquí había un anexo del Colombo Americano, que eran 3 niveles. El Cocorico, Erasmo, Cocorico en esa época. nació aquí. Claro, ahí nació en la esquina. Un asadero común y corriente. Oh, pero el pollo, genial. ¿Y cómo creció eso, no? Sí, genial. Pero tengo una de las cosas, la fórmula de Cocorico es diferente a la fórmula de otros pollos. Muy sabroso. Estuvo aquí Campeón, hubieron otros pollos. Maloco. Paloco. Ahí estaba primero una cosa de pollos Campeón. Correcto. Y un restaurante que se llamaba Cantón. Ellos, los Palocos, estaban abajo, que era... ¿Qué necesita, amigo? Hágale. Que todo eso va en la tertulia. Ellos, sí, claro, ellos estaban abajo, los mellizos. Sí, en los mellizos, es correcto. Los mellizos en esa época. Los mellizos. En esa ¿vas a comer chiclecito? ¿Cómo va? Donde está el de uno hoy. Exacto. Eran los mellizos, ellos ahí tenían el negocio, pero ellos pues de una época ya estaban cansados y todo eso y vendieron eso a un francés y se fueron para Italia, donde eran tradiciones los padres de ellos, porque ellos son de aquí de Cali, y se fueron para allá y duraron poco tiempo y volvieron porque el nivel de vida era otro, más alto para el nivel adquisitivo que tenían ellos. Entonces se dieron cuenta de que Los mellizos eran un restaurante de mucha confluencia de los jugadores del América. sí, claro, ellos venían los de Cali, de la América, ellos les tenían ahí lista para que ellos comieran y se mantenían allí. Pero más que todos jugadores de Cali.
¿entiendes? Ah, sí, era más del Cali que de la América. Sí, Ah, sí. qué bien. Aunque ellos son americanos, ¿no? Pero se mantenía más del Cali que del América. Ve, ellos se volvieron americanos después que llegó la Fiera Cáceres allí, que llegó esa señora Beatriz, que era la presidenta de Sí, esa época, correcto. y entonces les dio nómina ahí a ellos para que le dieran pues la comida y todas las cosas. Pero ahí se mantenía mucho la Fiera Cáceres, y por eso de rato volvieron americanos, porque volvieron llavería de él. Inclusive de que la mamá de ellos fue madrina del matrimonio de Ramón La Fiera Cáceres. ¿Ah, sí? Sí, ella fue madrina del matrimonio. Erasmo y el Oasis. Ah, el oasis allá abajo. Agradable. Ese era un extranjero también. Sí, Iba en unas motos. sí, ese era un man, me parece que era alemán. me parece Era que- europeo. Europeo, sí, me parece que era alemán, que tenía ahí un club de esas motos Harley. Ajá. Sí. Pero ese club, ahí te digo, en esa época ese club era muy agradable porque más de uno se unía allí. Y había que meterse en el club, había que pagar una afiliación, pero no era muy costoso. Ahora se volvió elitista eso. Eso existe, pero con otra gente. Esas motos son costosas. Motos de 200 millones, 180 millones. En esa época eran motos más económicas. ¿Vos recordás la época del driving ahí? Que la comida la llevaban a los carros. Ahí estaba el drive-in, ahí en el oasis, a un lado estaba esto. Donde ahí en ese drive-in vendían helados, hamburguesas, un café especial que hacían allí, y al otro lado estaba el negocio de oasis que no cerraban las 24 horas. Inclusive hay una anécdota de aquí de estos berracos de la 15 que iban allá cuando llegaban de rumbear y todo eso, iban allá y le hacían la judía esa adentro y se volaban sin pagar. La voladora. La voladora, sí. Más de unos manes de la 15 cuentan esa historia cuando se reúnen allá en la 9 con 15. Cuentan esas anécdotas que la embarraban, ¿verdad? Erasmo, ¿cuál fue la época dorada de la Avenida Sexta? La época dorada del 70 al 90. Sí. Del 70 al 90. El 90 por acá se ha venido deteriorando un poco. ¿Por qué, Erasmo? ¿Qué pasó? Por el ¿Por qué? comercio. Por el comercio. Bien pueda. Bien, pueda, tranquilos. Sí, no pasa nada. Tranquilo, tranquilo, es parte del rodaje. Ajá. Por el comercio, por los impuestos, los arriendos. Bueno, Erasmo, después de esta agradable conversación que hemos sostenido, ¿cómo ves vos hoy en día la Avenida Sexta? ¿Qué habría que hacer para mejorarla? ¿Qué hacer para que este lugar tan emblemático de Cali vuelva a ser ese lugar en el cual nosotros vivimos, gozamos, disfrutamos, crecimos, y que esta nueva generación tuviera la oportunidad de tener de nuevo un espacio quizás hasta mejor que el que tuvimos nosotros en su momento? ¿Qué piensas tú? Pero yo pienso, viéndolo urbanísticamente, por un lado mejorarle los impuestos a esto, mejorarle los impuestos, mejorarle los servicios que son muy costosos, mejorarlo, ¿qué quiere decir? Hacer un arreglo como de bajarle para que sea más asequible comercialmente, que la gente pueda venir acá a invertir. Otra cosa, que sea algo, negocios que venga la gente a disfrutar de los negocios, que no metan muchas discotecas. ¿Por qué, Erasmo? Porque es que en de la discoteca viene mucha gente maluca, delincuentes, vendedores de vicios, gente que trae muchas malas mañas del alcohol, trae todas esas cosas, drogas, prostitución, gente muy maluca. Es otro tipo de negocio, restaurantes, heladería, almacenes de calzado, almacenes de ropa, por aquí habían sitios de fotografía, otro tipo de comercio. Ok, muy bien. Pausen ahí un momento hasta que pase. Pausa. Digo que este man ahí nos contamina todo el audio. siempre nos ha agarrado, ¿no? Siempre. Esta es la segunda vez que nos coge. A este man lo agarró en plena declamación de un concurso de poesía. Estaba en un concurso de poesía grabando y pasó este en el Parque Versalles. Estábamos filmando en el parque. Ese es otro personaje. Ok, Erasmo, bueno, entonces mira, para que cerremos este agradable e importante momento que hemos compartido todos tus conocimientos, tus experiencias, tus vivencias, desde esa trayectoria en el norte de Cali y en la Avenida Sexta que tú has tenido, dale un mensaje a las nuevas generaciones sobre lo que tú pienses que es lo mejor para ellos, para esta ciudad, para este norte, para esta Avenida Sexta. Vea,
El mensaje es el siguiente. Primero, que los jóvenes se levanten con sus padres, con su mamá, con su papá, con sus abuelos, con sus padres, que le den buena orientación, buena educación, buenos valores. Porque es que hoy en día, por ejemplo, yo tengo 71 años y viene un muchacho de por ahí 12, 13 años y dice a uno, es que, ve Cucho, vendeme tal cosa. Eso para uno que nació, a mí me da risa, más vale, ¿me entendés? ¿Crees que uno, su papá le iba a decir ve Cucho? No, el respeto. Por eso yo puse este eslogan acá, Cali es cultura, porque Cali siempre ha sido cultura. La gente ha sido muy educada. Pero de un tiempo para acá, del 90 para acá, hemos tenido una degradación de los jóvenes terrible, ¿entiendes? Pero toda esa educación se ve en casa, el respeto a los padres, al vecino, a las demás personas, ¿entiendes? Entonces, para que nosotros tengamos una nueva generación, primero hay que educar. Buenos días, ¿cierto? El domingo. Hoy estamos a viernes del domingo pasado. El domingo pasado no, el domingo pasado. Y hoy no salió, pero mañana ya vuelve. Sí, mañana ya es sábado y domingo ya viene normal. Viene con nuevo precio. Si gusta, mire que otro periódico le puedo vender ahí, El Espectador del domingo. ¿Qué necesita? A la orden. ¿Qué necesita? Ah, ya, mucho gusto. ¿Cómo ha estado? ¿Bien o no? Todo bien. Bueno, sigamos. Cámara, acción 1, 2, 3. Buenos días, amigo. Escena 1, plano 1. A la orden. Toma 3. Entonces, nos decías sobre tu mensaje de la importancia de la cultura. Se está saliendo tu mano, pa. Y que incluso tu negocio tiene un letrero que dice que Cali es cultura. Entonces, para que completemos ese mensaje, El mensaje es el siguiente: mire a sus hijos, usted cómo los ha educado, por ejemplo, que los conocemos desde niños y todas las cosas, cómo van ellos, bien, buenos valores, buenos principios, y eso es lo que queremos para los jóvenes, la educación. Pero los jóvenes, fuera de que vayan a estudiar a la escuela, al colegio, pero que tengan valores en la casa, porque eso se da más que todo en la casa. En la época de nosotros, buenos días, en la época de nosotros nos enseñaban urbanidad, la urbanidad de Carreño, que yo la vendo casualmente aquí, ¿entiendes? Pero la gente no lee. Si la gente no lee, entonces no la pueden educar, porque en el celular no vienen todas las culturas, todas las cosas de formación, ¿entiendes? Tiene que la gente leer, y en la casa educarlo, el respeto que tiene que haber siempre. Por eso puse ese aviso, pero la gente no lee. Entonces por eso tenemos una juventud desadaptada. Erasmo, muchas gracias por tu tiempo y por tu valiosa experiencia humana. ¿Ya se acabó? Sí. ¿Cómo así, hermano? Todavía hay muchas cosas que conversar. Para la segunda parte nos toca, yo había pensado eso, nos va a tocar hacer una segunda parte que va a ser muy agradable. ¿Por qué no hablamos todo ya? Porque no tengo más temario. Suéltense, ya. háganle. Ok, bueno, si querés contar algunas cosas más. Suéltense ya. ¿Quieren charlar más? Improvisen, dale. No, esperen. A ver. ¿Cuál es la historia de la policlínica? La policlínica es de la policía, ¿no? Donde van los policías pensionados, ahí los atienden. Los médicos de la policía, y la mayoría de médicos han sido también policías. Y también en Fátima, que queda enseguida, que también era un colegio que la señora mía estudió también ahí en Fátima. Ella estudió allí parte de su primaria, allí, y después pasó a estudiar al Colegio Real Venezolano. Pero la historia de la policlínica es de que ahí van los policías pensionados y los atienden allí. Esa es la historia de la policlínica, pero se llama policlínica, de la policía. Pero alguna gente dice que la policlínica, es decir, cuando la fueron a fundar, hubo vecinos que estaban de acuerdo y otros que no estaban de acuerdo, que porque era una medida de seguridad, Sí, claro. como meter la policía allí en Granada y todo eso, eso es... Sí, eso es verdad, pero la idea es que como vas a esto en una clínica, no va a ser un CAI ni nada de que van a tener militares ahí, no. Entonces, hace 15 años estás
totalmente ha estado inmerso ya en Granada. En Granada, porque antes vivía ahí en Bataclan. Y ese sector. Bueno, ese sector, ¿por qué se llama Bataclan? A ver, te digo, se llama Bataclan, ese sí no sé por qué se llama Bataclan. Es un nombre sí que la Sí, gente le puso. un nombre que le pusieron ahí, pero no sé cuál es el objetivo. Los curas del San Luis fueron colaborativos con la comunidad. Sí, claro. Y ese sector, De ese sector, sí. Incluso abrieron las canchas. Sí. Muchos nos criamos allí jugando fútbol, basquetbol, podíamos subir, entrar. sí. No había mayor problema. Ya después el colegio fue privatizado y no volvieron a permitir la entrada. El Tarima, el Bolívar. Ah, la historia del Teatro Bolívar, una belleza, porque en la época del cine era una berraquera por acá. La gente venía al cine, tanto el Calima como el Bolívar. Eso atraía mucho económicamente los teatros. Mucho, porque yo estuve trabajando ahí en la esquina en la época de la bonanza del teatro. Ahí trabajé 15 años. De las películas, nos beneficiamos mucho. Claro. Se vendía mucho mecanto, mucho maíz, muchas bebidas. Muy bueno. Erasmo, ¿tú recuerdas el dicho, vamos a pegarnos un cestazo? Sí, claro. Después que la gente salía de laborar, Dale. venía para acá, para este sector casualmente. Que decían, vamos a pegar un cestazo. Hizo tipo 3, 4 de la tarde, esto era un río de gente agradable. La gente se venía a echarle piropo a las damas, porque en esa época no se le podía echar piropos a las damas, pero era una cosa muy bonita de esa época. Una muy pasarela, agradable. ¿cierto? Sí, una pasarela, una época muy agradable. Esa es quizá la mejor época. Por eso le pusieron a este sector la brisa de la cesta, porque esa era una brisa agradable por acá en esa época, sí. Y todavía la brisa es agradable, ¿entendés? Sí. ¿Algún recuerdo que tengas de esas épocas que te acordes? Una vez llega una pelada que llama, le dicen, la paloma, muy conocida por aquí por el norte. Era una vieja bailarina, pero una loca y todo. Yo la tengo aquí, ella andaba con un tipo que llamaba el Patas y la Paloma. Hay una época muy famosa de los muchachos de Granada y que también es una época pues tenaz, que fue la época de las peleas, los tropeles de las galladas. Esa época era Contanos de eso. Ñato, Sí, Ñato, William, sí, Efren, Jimmy, Buenos días, mi Evaldo, amores, Dios los bendiga. Waldo. Evaldo. Sí, pero eran unas peleas pero físicas, de puño, de golpe, que se peleaban por bobadas. Por bobadas. Por bobadas, pero era puro golpe, me daban puños y todo eso, para que me respetes, para que veas que yo no soy ningún tal, no sé qué. Era cosas de ira, de bobadas. ¿Entiendes? Pero con el tiempo y todo eso, se daban la mano, Y cuando era gallada contra gallada. Ah, no, eso era más delicado, gallada contra gallada, ya había puñaladas y todas las cosas. ¿Cierto que sí? Sí. Hola, amigo. Feliz año, hermano. Gracias, Mucha lo prosperidad. mismo. Feliz año, amigo. Gracias, igualmente. Iban a traer a unos muchachos a tomar Coca-Cola. Uno de que se tomaba como 7 Coca-Cola era Pachito. En esa tienda, sí. Para tomar Coca-Cola. Otro era Jordán. Jordán, que también él le dio como un infarto o algo así, que le dio, que también tomaba un poco de Coca-Cola y tomaba cigarro y a la larga. También murió como que afectado por esas cosas. Por el cigarrillo y porque tomaba mucha Coca-Cola también. Pachito también tomaba ya Coca-Cola en la tienda del señor Richard. De don Richard, Sí, claro. nosotros comíamos, bueno, allí. El hermano de Evaldo, Tioni, Yo ni lo que vive. todavía vive. Sí, yo ni vive. Ve, buena pregunta esa. Voy a preguntarle a Valdo, pero yo sé que él vive. A Tioni hay que llamarlo. Porque yo sé que él vive ahí en Versalles con la mamá. Tioni, Sí, él vive ahí en Versalles con la mamá hasta cuando estaba viva, ¿no? sí. Vive allí. Después que ya falleció, como que dijeron eso, inclusive que Valdo vive en Jamundí. Y vive en Jamundí él y con una hermana, algo así me parece. ¿Entiendes? Pero yo creo que él vive. Yo no vive. Sí, Tioni vive. Sí. Los hermanitos Gómez, Diego y el hermano Diego falleció. Dieguito. Falleció. Él le dio
broma, algo así, porque él venía enfermo, que tenía la bomba de gasolina. No, pero espérate, es que hay dos Diegos Gómez. Diego Gómez, el loco de allá de Fátima, y está Diego Gómez de las Escaleras, el hermano de Edgar Gómez. Ay, ve, yo amigo, ellos están en Estados Unidos, porque Edgar Gómez, uno jugamos fútbol con él, uno zurdo, es buena gente, buena persona, inclusive que tengo un detalle que me trajo, él lo traía cada vez que venía cada año acá, una gorra y unos chocolates y todo eso, tengo un taller, buena gente Diego, Edgar Gómez y Diego Gómez, los de las escaleras, sí. Y los otros allá atrás es Diego Gómez y el hermano mayor que era el mechudo, el flaco. El flaco Gómez. Flaco Gómez. El que murió fue Diego. Yo me gradué Diego con Diego murió, en el Benjamín Herrera. Diego murió el flaco, pero tengo entendido que el otro hermano está en Estados Unidos, como que vive en Y la México. hermana, Ella vive también. ella vive. Y yo creo que ella vive allí, creo. Sí, Creo. Yo me gradué con Dieguito en el Benjamín Herrera. Ah, ¿Y sabe con quién más? Con Alfredito Betancourt. Alfredito era el monito de arriba de la uva, de Panambú. de arriba. Sí, Alfredito, que él después... Ese sí no lo volví a ver. Alfredito, sí. Ese, como dice usted, ese le fue poniendo el caspero, pero yo no lo volví a ver porque yo lo veía mucho. La última vez lo vi con Osvaldo, ¿sabes por dónde? Por ahí cuando veían los Jordán, por la bajada ahí. La última vez lo vi con Osvaldo ahí. ¿Con Evaldo? Sí, estaban ahí. Se pasaba por ahí, los me llama. Estaban ahí, pero no lo volví a ver. A ese no lo volví a ver. Fernando Navaja. Tampoco. A Fernando también se le corrió. Sí, esa de allá, de esa época de por acá. ¿Quién vive? No, ya no queda. Nadie. Gustavo Enciso. Nadie ya vive por acá. Nadie. El único que vive es los que vive esta enseguida de Diego Gómez, los jugaban basquetbol, los morenos, Los Moreno. pero viven únicamente allí en Holanda. Viven únicamente en Holanda, porque los otros hermanos no viven ahí. Uno, Diego Moreno, vive por allá, tiene una finca, vive por allá, y la otra hermana, ahí vive Yolanda, y la otra hermana vive por allá por otro lado. Pero la única familia así es ellos. Fíjate que yo he pensado, Erasmo, que después de estas entrevistas personales, hacer una reunión, ver si programáramos una reunión de los que pudiéramos recoger, para hacer una de estas, pero grupal, es decir, que estuvieran todos los que quisieran venir y entonces empezar a poner temas para que cada uno diera su opinión, pero ya en grupo. Sería muy chévere mirar vos cómo ves esa idea. ¿Será posible agrupar la gente? Es posible, yo te voy a dar. Aquí tengo así cerca, así un teléfono de Pan de 5. De Pan de 5. Pan de 5, ellos tienen un grupo, yo creo que lo tienen en el WhatsApp. Tienen un grupo porque ellos llegaban y se reunían allí en ese negocio ahí de la 15. ¿En la panadería? Los Laureles, sí. Los Laureles, ahí Sí. enfrente de la mole. Sí, se reunían. Cuando venían todos estos manes de Estados Unidos, había este loco. Cuando estaba Cocorico, se reunían ahí en Cocorico. Todos. Y no sé si vos te acordás ¿De quién? él es abogado, tiene un negocio, Pirulo. De Pirulo, sí. Pirulo, el abogado. Sí, claro. Él está en un grupo tiene un grupo y él se encargaba de reunir toda esa gente en Cocorico. Ok. Pero ahí yo te digo, vea que el teléfono de Pan de 5, que él tiene todo ese, ¿Cómo es que se llama Pan de 5? él se llama, buenas, feliz año, ¿cómo ha estado? Gracias. Él se llama Pedro Calderón, Ok. pero cariñosamente le dicen Pan de 5. Sí. ¿Por qué, Pan de 5 le dicen, voy a contarte la anécdota. Ah, Que en esa época, ellos vivían ahí al frente de los Gómez. sí. Pan de 5, en esa casa ahí. La mamá lo mandaba a que comprara el pan para el desayuno. Entonces él llegaba, por decir algo, venía a la panadería aragonesa que existía. Ahí en la esquina había una panadería que se llamaba Iberia, y era de unos españoles. Y él iba
a comprar el pan, entonces él llegaba y lo pellizcaba. Lo iba pellizcando, ¿me entendés? Y cuando llegaba allá yo no llegaba sino un pedacito, y entonces de ahí le pusieron al hombre por esa historia pan de 5, porque siempre se iba comiendo el pan.